Hola con cada uno de ustedes. Siempre es una bendición unirnos en el estudio de la palabra de Dios y de nuestra escuela sabática. El título para la lección de esta semana es El llamado pastoral de Pablo y el texto principal se encuentra en Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Vamos a contextualizar para poder comprender el objetivo de la lección de esta semana. En primer lugar, Pablo había dejado en claro que Jesús era el cumplimiento de la promesa y que vivir en la circuncisión y en las leyes que apuntaban a la promesa significaba en realidad rechazar a Jesús, que era el cumplimiento de la promesa. Eso lo vimos la semana pasada. Así que el enfoque del discurso de Pablo cambia. Tenemos que considerar lo siguiente. Pablo inicia su evangelio y se muestra en defensa del verdadero apostolado que él tiene. Porque sus acusadores le dicen, tú eres un apóstol de hombres, no eres un apóstol de Dios. Entonces Pablo tiene como objetivo presentarse como el apóstol de Dios. Luego de ello, Pablo se presenta como el maestro y defensor de la verdad. Y en esta sección que nos toca estudiar esta semana, encontramos a un Pablo que el enfoque que le da a su mensaje ya es de un pastor. Pablo se presenta como un padre muy preocupado por sus hijos espirituales. Y esto es algo que debemos considerar al estudiar nuestra lección en esta semana. ¿Qué es lo que debemos saber? Hay tres aspectos que debemos saber para encontrar el objetivo principal a lo que en esta semana hemos ido estudiando. Número 1. La verdad es incómoda. Y Pablo sabía que la verdad era incómoda. Por tal motivo, leemos en Gálatas 4:16, dice Gálatas 4:16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo comprende que sus palabras son palabras necesarias, son palabras precisas. Es evidente que Pablo no busca el favor de los hombres. Sin embargo, estas personas son hijos espirituales de Pablo. Pablo no pone al evangelio por encima de los corazones. Pablo equipara el evangelio y los corazones. Es por eso que Pablo entendía que la verdad podría ser incómoda para los gálatas. Pero aunque Pablo no buscaba la aprobación de los hombres, en este caso era necesario que los gálatas escuchasen las palabras de Pablo, porque eran sus ovejas, eran sus hijos espirituales, y Pablo quería la salvación de todos ellos. Por eso es que Pablo no solamente presenta la verdad y ahí termina todo. No, Pablo hace un llamado. También debemos saber que la súplica de Pablo es la muestra de un profundo interés en el bienestar espiritual de sus hijos espirituales. Noten lo que dice el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho. Nosotros encontramos aquí que Pablo no tenía simplemente un grupo que se reunía los sábados, un grupo aquí, un grupo allá. No, Pablo tenía, qué interesante, Pablo tenía hijos espirituales, por quienes él andaba preocupado, por quienes él estaba ansioso de que llegasen a ser la imagen de Cristo. Pablo también menciona que con esos hijos espirituales compartió la mesa. Habían compartido una extraordinaria calidez. Noten aquí, queridos amigos, cuán importante son los vínculos basados en hechos de amor al momento de corregir. Si no existe este vínculo, la reprensión puede no cumplir su propósito. Cuán importantes son estos vínculos de amor cuando nosotros queremos corregir, instruir y guiar a nuestros amigos, hermanos, familiares que en algún momento se han extraviado en la fe. Si no existieron estos vínculos en el pasado, entonces es más difícil que nosotros podamos ejercer en ellos algún tipo de influencia. Tercer aspecto. Debemos saber que para Pablo ser era más importante que actuar.
En Gálatas 4:19 dice lo siguiente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La lección nos dice que el objetivo de Pablo era que Cristo fuera formado en los corazones de los creyentes. Y al seguir los rudimentos de este mundo, es decir, rechazar al Cordero, rechazar el cumplimiento de la promesa, buscando cumplir normas superficiales, era lo que se oponía al objetivo de que Cristo se forme en el corazón. Recordemos, una cosa es ser cristianos y otra cosa diferente es esforzarnos por parecer cristiano. El cristiano no tiene límites en su afán de agradar al Señor. El que parece ser cristiano solo cumple con conceptos superficiales, solo busca la apariencia, solo busca completar algunos rubros. Pero aquella persona que es un verdadero cristiano no tiene límites en su afán de agradar al Señor. Esto es muy importante dentro de nuestra experiencia cristiana. ¿Qué hacer? Conocer y vivir la verdad. Noten lo que dice aquí. Un conocimiento del Evangelio, un conocimiento claro del Evangelio de Cristo, nos da un panorama claro de cuál es nuestra función. Pablo tenía un conocimiento claro del Evangelio y este conocimiento no lo alcanzó de la noche a la mañana. Recordemos que Pablo fue instruido. Una labor importante en nuestras vidas es que nosotros conozcamos el Evangelio de Dios. No nos limitemos al estudio por la mañana de la Biblia, un capítulo, 2 capítulos. Profundicemos en el estudio de la Biblia, porque el conocimiento claro va a hacer que nuestros propósitos y las intenciones de nuestros corazones sean claras. Pero no solamente quede ahí, sino al conocer la verdad bíblica, nosotros necesitamos vivir esta verdad. Porque al vivir la verdad, al vivir lo que hemos aprendido en la experiencia cristiana, nos va a dar el privilegio y nos va a dar la autoridad de predicar. Esto es muy importante. No podemos conocer sin vivir, pero vivir para Cristo se hace más fácil cuando conoces a Cristo. Segundo aspecto, ¿qué más podemos hacer? Aprender a amar al pecador y a lidiar con el pecado. La verdad debe ser predicada, debe ser proclamada, pero no para condenar al pecador, sino para buscar la manera de salvarlo y librarlo del mal. Este es el objetivo del Evangelio que Cristo ha colocado en nuestras vidas. Tercer aspecto, cuidarse de las apariencias. Los judaizantes veían la ley como requisitos y no como una ayuda. Aunque parecía que ellos estaban preocupados en el comportamiento de la iglesia, aunque parecían que eran personas preocupadas en el bienestar de la iglesia, en realidad lo que hacían en la práctica era alejarlos del Salvador. Es interesante cómo es que el enfoque de los judaizantes en la vida práctica, en vez de acercarlos a Dios, en realidad los apartaba. Luego de terminar esta sección, vamos a aprender cómo hacer lo que hemos aprendido, cómo podemos llevarlo a la práctica. Número 1. Profundizando cada día los conceptos que tenemos al estudiar la Biblia. Hay que profundizar. Y viviendo el Evangelio al rescatar personas para Cristo. No hay otra manera. Hay que profundizar. Hay que cada día vivir el Evangelio que vamos descubriendo. Número 2, segundo aspecto. Contextualizando el mensaje. En la lección hemos visto que Pablo fue un pionero en la contextualización. No todas las personas reciben el Evangelio de manera positiva. Al declarar nosotros que sus convicciones están equivocadas, las personas pueden llegar a ofenderse, porque la identidad de una persona está en sus creencias. Y al nosotros decir que lo que esas personas creen está mal, entonces ellos pueden sentirse muy, pero muy tristes, ansiosas y a la vez ofendidas. Por eso necesitamos contextualizar el Evangelio, aprender a predicar el Evangelio de manera contextual.
Vamos con la última, el tercer aspecto. ¿Cómo hacer? Colocando cada pensamiento y cada intención del corazón en oración para pedir la conducción divina. La lección de esta semana nos muestra un hombre preocupado por el bienestar de sus ovejas. Así como Pablo, tú y yo necesitamos ser un pastor para el lugar donde Dios nos ha colocado, ya sea en tu hogar, ya sea con tus amigos, ya sea con tus familiares. Pero tú y yo necesitamos preocuparnos no en un evangelio externo, sino en un evangelio que esté formado en el corazón y que esté en constante crecimiento. Que Dios te bendiga en esta semana.